Bendiga. En esta oportunidad, una vez más, saludamos a todos los hermanos, amigos que nos están acompañando en estos temas preciosos que estamos transmitiendo para bendición de todas las personas que allí nos acompañan en la palabra de Dios que compartimos desde este lugar. Así que, amados hermanos, amigos, a todos, una gran victoria, una gran bendición. Deseamos el ministerio de Sadai. Aquí estamos para compartir en esta oportunidad segundo libro de los Reyes en el Antiguo Testamento, capítulo número 2, versículo 19 al 22. Y dice de la siguiente manera: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, y como mi señor ve, las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Maravillosa es esta palabra que el Señor nos entrega en esta oportunidad, y que quiero un poco hacer hincapié acerca de la fe. La fe es algo que nosotros no podemos ver, pero sí podemos allí activar. Nuestra fe se puede activar de acuerdo a nuestra determinación que nosotros tomamos. Ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible. Sin fe dice que es imposible agradar a Dios. Es tan importante cuando entendemos esta palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Es tan importante tener fe. Hoy más que nunca necesitamos la fe. Hoy más que nunca necesitamos acercarnos a Dios a través de la fe. Todo lo que se está viviendo, el día a día que estamos compartiendo en este tiempo tan difícil, necesitamos tener fe. Usted sabe que salimos en la mañana y tenemos que movernos en fe. Hay tantas cosas que por allí pueden ser obstáculos, pueden ser impedimentos, pero cuando hay fe uno comienza a derribar esas fortalezas, comienza a derribar esos argumentos que el enemigo pone en el camino para tropiezo. Y es tan importante uno tener fe en esa convicción, es la que Dios quiere hacernos crecer, es donde Dios quiere hacernos allí ver cosas que tal vez nosotros no imaginamos. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, la seguridad, la confianza de lo que no se ve. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En este relato encontramos allí una ciudad, la cual era Jericó, una hermosa ciudad, una ciudad que tenía cualidades, condiciones para ser una ciudad próspera y bendecida. Allí se encontraba una escuela de profetas que había formado Elías, y habían hijos de profetas, los cuales habían sido testigos de cosas sobrenaturales que habían acontecido, entre ellas cuando el fundador de esa escuela, el profeta Elías, allí fue llevado al cielo, según relata este capítulo 2. Allí nos dice en el versículo 6 del capítulo 2, relata un poco acerca de lo que estaba aconteciendo cuando el profeta Elías estaba
pronto a irse al cielo. Dice la Escritura que Eliseo lo siguió al profeta, y allí le había dicho en el capítulo 2, verso 2, Elías a Eliseo: quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron a Betel juntos. Y allí siguió caminando Elías, porque Elías tenía que llegar hasta las orillas del Jordán. Y Eliseo no lo abandonó, lo siguió. Él decía: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Hasta que llegaron a Jericó. Y allí le vuelve a decir, por último, en el versículo 6, que había citado, del capítulo 2 de Elías, le dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos, dice, y allí aparecen 50 varones de los hijos de profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán, como Dios le había ordenado al profeta Elías. Elías, tomando el manto que traía, que siempre lo acompañaba a él, dobló su manto, golpeó las aguas del Jordán, las cuales dice que se separaron para uno y para otro lado, y ambos pasaron al otro lado del Jordán. Y allí, cuando cruzan el Jordán, Elías, el profeta, le dice a Eliseo, que era en ese momento su acompañante, era su siervo, era el que lo ayudaba, el que lo acompañaba en todo, al maestro. Durante 14 años caminó junto a Elías, Eliseo, y allí estaba siendo protagonista de una historia que han pasado milenios y se sigue hablando de la fe de Eliseo, porque Eliseo tenía fe en su corazón por lo que el profeta estaba hablando, por lo que él decía, porque sabía que Dios se lo iba a llevar a su presencia hasta que se cumpliera el tiempo que él había predestinado para que terminara ese propósito que Dios había establecido en los tiempos sobre la vida del profeta Elías, uno de los grandes profetas que Dios usó en el Antiguo Testamento, el hombre que hizo descender fuego del cielo y que manifestó esa tremenda gloria de Dios en su vida. Entonces allí, cuando ambos habían pasado, el profeta le dice a su acompañante, que era Eliseo, le dijo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti, le dijo. Entonces Eliseo le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu, le dijo. Porque sabía que dentro de la vida del profeta Elías estaba el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que hoy está sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros. Entonces, el profeta que le había acompañado, el discípulo, que era Eliseo en ese momento, él quería tener ese espíritu que tenía Elías, quería tener esa unción que tenía Elías, quería tener ese poder que tenía Elías, que era por medio del Espíritu de Jehová. Entonces allí, cuando le dio la oportunidad, Elías le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu, una doble unción, una doble porción de lo que él tenía, pudiera reposar sobre la vida de Eliseo. Entonces el relato dice: cosa difícil has pedido, pero si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho, más si no, no. Y aconteció que ellos iban hablando, dice, y un carro de fuego, con carro de fuego, separó a Eliseo de Elías, y Elías subió al cielo en un torbellino de fuego. Y el profeta, que quedó parado allí del otro lado del Jordán, viéndolo, dice, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Pero algo acontece cuando es arrebatado el profeta Elías, que esto también en cierta forma está hablando a la iglesia, de cómo la iglesia en el tiempo de Dios se va
allí a cumplir la palabra, ¿verdad?, que dijo el Señor, que volvería por nosotros. Nosotros como cristianos estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia. Así como en una manera sobrenatural fue arrebatado el profeta Elías en un carro de fuego, será arrebatada la iglesia en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16 en adelante. Ahí está hablando acerca de lo que va a acontecer ese día glorioso cuando el Señor levante a su pueblo, levante a su iglesia, que es lo que nosotros como cristianos estamos esperando. Pero luego dice en el versículo 13 de este capítulo 2 de Segunda Reyes que estamos mirando, el profeta que queda, que es el profeta Eliseo, un discípulo de Elías, dice que se inclina a levantar el manto que había caído. Cayó el manto de Elías, que Elías había usado para golpear las aguas del Jordán, y las aguas se abrieron, se separaron, pero luego volvieron a su lugar cuando ellos cruzaron. Entonces el profeta tenía que volver otra vez a cruzar el Jordán y toma, dice, el manto que se le había caído al profeta Elías y allí golpea las aguas tal cual lo había hecho el profeta Elías. Eliseo toma el manto, dobla el manto y de la misma manera golpea las aguas, dice en el versículo 14 del capítulo 2 que estamos mirando. Así que cuando hubo golpeado las aguas, dice, del mismo modo, de la misma manera que lo hizo Elías, se apartaron allí porque él dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová? Dice, el Dios de Elías, aquel Dios que se lo había llevado en un carro de fuego. Ahora, qué importante esto, porque el profeta Eliseo recibe el espíritu que Elías tenía, ese espíritu de poder, espíritu de fe, ese espíritu que hacía en él algo sobrenatural en la vida del profeta Elías. Ahora, ese espíritu estaba en Eliseo, pero no estaba en aquellos varones que estaban en la escuela que Eliseo había formado. Esto nos da que pensar a veces que hay tantos y tantos miles de cristianos en el mundo que alabamos al mismo Dios, servimos al mismo Dios, predicamos al mismo Dios, pero no en todos está ese espíritu que un día derramó sobre la iglesia, porque no todos tenemos la necesidad de hacer que el corazón de Dios se complazca, que el corazón de Dios se alegre, que el corazón de Dios pueda sentirse honrado, porque no todos estamos haciendo la voluntad de Dios. Y dice su palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios es que nosotros podamos hacer lo que Él nos ha mandado, que es poder ser fiel, que poder seguir adelante, no importa lo que estemos pasando, la situación que estemos viviendo, no importa el desánimo, el desaliento que haya en el mundo, aunque haya tinieblas y oscuridad en el mundo, delante de nosotros siempre habrá luz, porque la palabra de Dios está en nuestro corazón y dice el libro de los Salmos que su palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Quiere decir que ningún hijo de Dios que tiene la palabra de Dios en el corazón va a andar en tiniebla, va a andar en oscuridad. Al contrario, nosotros somos la luz del mundo y dice que una luz, dice, no se pone debajo de un almud, sino se pone en un lugar alto donde pueda alumbrar. Que ese es el propósito de Dios, que cada cristiano, cada hijo de Dios, cada hija de Dios pueda alumbrar en medio de las tinieblas, pueda dar luz en medio de la oscuridad, para que las tinieblas retrocedan. Allí en las tinieblas están los demonios, están las fuerzas de maldad, pero cuando hay hijos de Dios que son luz, que obedecen a Dios, las tinieblas tienen que retroceder. Allí estaban estos 50 hijos de profeta que le habían pedido a Eliseo ir en busca de Elías. Y Eliseo no quería porque sabía que Elías había sido arrebatado, no lo iban a encontrar, porque iba a ser allí la voluntad de Dios de llevarlo
y allí desaparecería de esta tierra, como va a acontecer a aquellos que van a buscar a los hijos de Dios, porque cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, desaparecerán millones de personas. Millones de personas van a desaparecer en una fracción de segundo de esta tierra. Dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Así como el relámpago, el refugio de un relámpago, que son fracciones de segundo. Así será cuando millones de personas van a desaparecer de esta tierra. En un abrir y cerrar de ojos, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Y allí vendrá la confusión sobre este mundo, porque buscarán, ¿por qué tantos miles y miles de seres humanos han desaparecido de la faz de la tierra? Porque Cristo ha venido, ha levantado a su iglesia. Y muchos que nunca creyeron van a buscar a aquellas personas que han desaparecido, como estos hijos de profeta que buscaron allí y dijeron aquí 50 varones, dice capítulo 2, verso 16. Permítenos que vayamos a buscar, dice, a tu Señor, le decían a Eliseo. Quizá levantó el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y el profeta Eliseo le decía, no vayan, no lo busquen, porque sabía que el Señor lo había llevado al tercer cielo, a su presencia. Mas le importunaron hasta que se avergonzó el profeta Eliseo y le dijo, bueno, vayan, y fueron, los cuales, dice, lo buscaron durante 3 días, buscaron al profeta Elías, dice la palabra de Dios. Allí, en el versículo 17, durante 3 días lo buscaron, dice, mas no lo hallaron. Y cuando vuelven a Eliseo, que se había quedado en Jericó, en esa ciudad en la cual estábamos leyendo, él les dijo, no les dije yo que no fuesen. Entonces, los hombres que vivían en la ciudad de Jericó, donde estaba esperando Eliseo a esos hijos de profeta que vinieran a decirle a él, ¿verdad?, lo que habían encontrado, no habían encontrado nada. Entonces, la gente que vivía en esa ciudad de Jericó, que era una hermosa ciudad, pero que no podía ser una ciudad de bendición. ¿Por qué? Dice que los hombres de la ciudad le dijeron, y aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno. La ciudad de Jericó estaba en un lugar estratégico, en un lugar bueno. Como mi Señor ve, dice, pero las aguas son malas. Las aguas no son aguas que se pueden utilizar, no se pueden allí beber. Eran aguas que estaban contaminadas. Y dice, la tierra es estéril. Es algo que nosotros tenemos que mirar en lo espiritual, como yo les decía, a través de la fe. ¿Qué era lo que quería decirle, verdad? Con esto de que las aguas eran malas. A veces estamos en un lugar donde nosotros vemos que puede ser de gran bendición, pero no tenemos, ¿verdad?, la bendición que queremos, como pasa aquí en este país de Argentina. Argentina es una nación maravillosa, es un país que tiene tanta riqueza, que tiene tanta industria, que tiene una tierra fértil, una tierra que puede dar fruto, que puede allí, como siempre digo, aún ayudar a otras naciones del mundo, pero no produce lo que tiene que producir, no da lo que tiene que dar. ¿Por qué? Porque siempre vivimos en una Argentina que está endeudada, porque Argentina tiene una deuda muy grande, y nosotros decimos, ¿cómo puede ser que una nación tan hermosa como Argentina tenga que estar endeudada cuando Argentina tendría que prestar y no pedir prestado? Y nos damos cuenta por la palabra de Dios que algo está mal. Las aguas que habían en Jericó eran malas. Las aguas que habían en Jericó estaban contaminadas. Esto está hablando de que en esta nación es una nación que puede prosperar, es una nación que puede pagar su deuda, es una nación que puede sustentar a todos los habitantes de esta Argentina maravillosa. Pero lo que hay en esta nación es malo. Hay pecado, hay desobediencia, hay idolatría,
Hay tanta cosa que a Dios no le agrada. Entonces hace de que la tierra, ¿verdad?, no pueda dar lo que tiene que dar, porque es una tierra que Dios quiere sanarla, quiere transformarla, como lo hizo el profeta cuando allí le pide a aquellos hombres que le habían dicho esta verdad. Le dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Esa vasija representa que tiene que venir algo nuevo. Dice la palabra de Dios que no puede poner vino nuevo en odres viejos. Y allí Dios no puede bendecir esta nación si este pueblo argentino no tiene una transformación, si esta nación no cambia, si aquellos que gobiernan, aquellos que están al frente de esta nación no buscan a Dios, porque se busca, ¿verdad?, con la fuerza humana, se busca solucionar el problema de este COVID-19, de esta contaminación, de esta pandemia, de todo lo que se está viviendo en el mundo, pero también aquí en Argentina. Pero lo que menos hacemos es buscar a Dios. Y la palabra de Dios, el profeta Isaías dice: buscad a Jehová en tanto pueda ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. Está hablando el profeta, ¿verdad? El profeta Isaías está hablando a las naciones de la tierra. Hay una manera de que las naciones sean sanas, que las naciones puedan ser restauradas, pero tiene que haber una transformación, tiene que haber un renuevo. Tenemos que dejar lo viejo. No podemos vivir del pasado, de tantas cosas que pasaron anteriormente aquí en esta nación, de todo lo que se ha vivido, que siempre lo traemos a memoria, lo estamos escuchando una y otra vez. Tenemos que comenzar a dejarlo atrás y comenzar a mirar las cosas nuevas que Dios quiere hacer con esta nación. Pero para ello tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios, como decía el profeta Jeremías: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, y ver cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros miramos, ¿verdad?, nuestra vida y vemos que estamos caminando fuera de la voluntad de Dios, cuando decía que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, cuando nosotros entendemos que la única manera de poder ser sanados de la maldición que hay sobre la tierra es buscando a Dios, volvernos a Dios, volvernos a Él con un corazón arrepentido, humillado, quebrantado, buscar a Él de corazón, y Él va a transformar. Y le dijo el profeta: traedme una vasija nueva. Una vasija está hablando de una vida nueva, de una transformación. La vasija representa la vida de cada argentino, de cada uno de aquellos que gobiernan, de aquellos que están en eminencia en esta nación. Pero tenemos que volvernos a Dios con un corazón nuevo, un corazón arrepentido, un corazón que perdone, un corazón que pueda mirar a Dios, no mirar lo que se ha hecho, ¿verdad? Que allí hemos visto que ha sucedido tantas cosas en estas últimas décadas en Argentina, que son tristes, que no traen nada de edificación a la vida de esta generación que está viviendo, está sufriendo esta pandemia, esta contaminación del COVID-19, que ha traído tantas cosas malas. Comencemos a mirar a Dios, buscar a Dios, y le dice: echarle en ella sal. La sal sirve para preservar algo. Usted le pone sal y usted lo puede mantener. La sal puede dar sabor, y es lo que Argentina necesita. Esa sal que dé sabor. Necesita que la palabra de Dios sazone la vida de cada argentino que está, ¿verdad?, allí desilusionada, perdida, abandonada, y que la sal de la palabra de Dios, la que va a sazonar tu vida, es la que le va a dar sabor a tu vida. Eso es lo que está diciendo la palabra en este momento, proféticamente. Lo que quiere cambiar, quiere transformar para poder sanar esta nación. Y allí dice que le pide entonces la vasija nueva y sal. Y se la trajeron, y el profeta Eliseo va a los manantiales de agua y dice que echa allí la sal, y dijo: así ha dicho Jehová, yo sanaré estas aguas, y no habrá más muerte
ni enfermedad. ¿Me está prestando usted atención? Lo que hoy está sucediendo en Argentina, enfermedad. O lo que hoy está sucediendo aquí en este país, contaminación. Lo que está sucediendo aquí en este país, en el mundo, muerte por este virus infeccioso. Pero si nosotros no vamos a la verdad de la palabra, como dijo allí el Señor en San Juan 14:1, si creéis en Dios, dijo Jesús, si creéis en Dios, creed también en mí. Creemos allí en Dios, creamos en el Señor, que Él vino a este mundo para salvar, ¿verdad? Para sanar, para libertar, para restaurar, porque nuestro Señor Jesucristo es mucho mayor que el profeta Elías. Nuestro Señor Jesucristo es mucho mayor que el profeta Eliseo y que todos los profetas que vivieron en el Antiguo Testamento, en esta tierra. Él es mucho más grande, es mucho mayor, porque es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo que se hizo carne para venir a este mundo. Se anonadó a sí mismo, se humilló, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres para que nosotros pudiéramos conocer quién es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice la palabra de Dios, dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. El único nombre que Dios ha dejado para que la humanidad se salve es Jesucristo. Y dice la palabra que en este momento estamos compartiendo, que echó la sal sobre aquellos manantiales de esas aguas que estaban enfermas, y dice, no habrá más muerte ni enfermedad. Y dice que en ese momento fueron sanadas las aguas hasta el día de hoy, conforme a la palabra que habló el profeta Eliseo. Quiero decirte en este momento, conforme a esta palabra que he compartido, si nosotros nos volvemos a Dios de todo corazón, Dios sanará esta Argentina, Dios sanará esta nación. Como decía el profeta Joel, si se humillare mi pueblo, donde mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Estimado amigo, estimado hermano, usted que conoce la palabra de Dios, no deje que otro allí se quede sin conocer esta verdad. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En este momento yo le digo a cada cristiano, a cada hijo de Dios, tal vez no tenemos los templos abiertos, pero tenemos un corazón predispuesto para hablar de Cristo. Hable de Cristo, presente a Cristo, presente la palabra para que podamos ser sanados. Voy a orar por usted en este momento, que Dios le bendiga. Dios bendiga su vida y tenga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, te doy gracias en este momento por esta maravillosa palabra que he compartido. Pido tu bendición, pido que el Espíritu Santo pueda llegar al corazón de cada argentino, de cada persona que en este momento puede compartir esta palabra. La palabra que tiene sanidad, la palabra que tiene salvación, la palabra que tiene vida eterna. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga y será hasta la próxima.